Díseme cuando ya podamos avanzar, ¿eh? Yo estuvo compañeros del grupo 2. Ok, entonces ya nada más anoten esta parte y ahorita les quiero comentar un detalle con relación a esto de aquí. Ahorita de momento nada más anoten esto. ¿Ya acabaron? Bueno, ¿qué les quería comentar de esta parte? Ya les había yo señalado lo siguiente. A ver, aquí quiero hacer una pequeña retroalimentación. Cuando comenzamos a analizar los datos de la corrida número 2, al igual que en el caso de la corrida número 1, ensayamos primer orden y los resultados que habíamos obtenido son estos de aquí. Vimos que el factor de correlación, si bien se acerca a 1, no es un factor de correlación tan elevado como en otros casos, en los cuales nos podía dar más certeza de que ese orden era el correcto. Cuando nos vimos al segundo orden, vimos que el factor de correlación bajaba un poco, pero yo les hacía la observación que realmente la diferencia entre este valor y este no es tan grande y que eso nos daba el referente de que quizá, y fíjense, así se los mencioné, pudiera ser un orden individual, un orden fraccionario. Entonces, con base en eso fue que nos animamos a buscar la posibilidad de que fuera un orden fraccionario. Partimos de la ecuación general, de esta ecuación general, que ya sabemos solo aplica para un orden distinto a uno. Y pues yo les mostré cuál era el acomodo que hacíamos de la ecuación para hacer el ajuste por mínimos cuadrados.
Y la ecuación nos quedó de esta forma, y aquí es donde quiero resaltar un detalle importante. Yo les dije, en el eje de la Y, yo tengo que tomar la presión parcial de A elevado a la 1 menos N, en el eje de las X tomo tiempo, el intercepto sería este valor, y la pendiente sería la constante. Ahora, eh, algo que quiero observar, que no lo vi, siendo honestos, cuando estuvimos viendo en clase, que originalmente este valor estaba positivo, no era negativo, y este valor sí estaba negativo, pero yo me centré mucho en los valores de aquí y ni siquiera volteé a ver los valores de acá. Y ya en la segunda clase, cuando estábamos con el grupo uno en la parte final, fue cuando reflexioné, dije, a ver, esperemos, a ver, dije, no, a ver, ¿cómo está que es negativo este valor? Si se fijan, las constantes cinéticas no pueden ser negativas, de ninguna manera, no pueden ser negativas, solo pueden ser positivas. Y como aquí tengo el valor de la pendiente, el único que puede ser negativo es el primero, que es el de primer orden. ¿Por qué el de primer orden sí puede ser negativo? Bueno, para eso me tengo que regresar hacia atrás para que usted lo cheque. Por el acomodo que hicimos de la ecuación. Si ustedes se fijan, aquí en este caso, la ecuación la acomodé de esta forma. Y yo les había dicho, la pendiente es igual a menos la constante. Y la constante es el valor negativo de la pendiente. Entonces, este menos con el valor negativo que me da la pendiente se hace positivo y la constante es positiva. Entonces, en esta tabla que yo les muestro, a ver, permítanme tantito, me voy a regresar a la tabla. Originalmente solo este valor era negativo y este lo tenía positivo y eso me llamó la atención. Dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Cuando llegué a mi cubículo, ¿qué fue lo que hice? Traté de buscar la hoja de Excel donde había hecho el cálculo, no la encontré y lo volví a repetir. Entonces, fíjense, les quiero mostrar aquí, está ya lo armé en el Excel de nuevo. Y como ven, aquí puse la columna de tiempos y presiones parciales de A de la segunda corrida. Y en este caso es la presión parcial elevado a la 1 menos n, tal como yo se los mostré. Y si ven, aquí le puse segundo orden, me da directamente el factor de correlación aquí, me da el valor de la constante A, el valor de la constante B y el factor de correlación. Aquí lo puedo ver de manera directa. Pero fíjense, me voy a tercer orden aquí, por ejemplo, y vean qué pasa, hasta la gráfica va a cambiar, vean, chequen. Por ejemplo, si ahora le pongo 3, baja el factor de correlación. En la gráfica puedo visualizar de manera muy clara que los datos se dispersan más. Ahora, yo les había dicho, vamos a probar entre primer y segundo orden. Y uno de los órdenes que probé fue el de 0.5. Y fíjense, cuando pongo 0.5 o un medio, la pendiente se hace negativa. Y vean el valor de B. B es negativa, no puede ser negativa. Una cosa que sí es cierto es que el factor de correlación mejora muchísimo, que los datos se ajustan muy bien a esa ecuación. Si yo, por ejemplo, ahora le digo, oye, voy a probar 3/4, que fue el otro valor de la tabla, es 0.75, y fíjense, sigue ajustando bien, la correlación es buena, pero sigo teniendo el problema que B es negativa. Y aquí fue donde me di cuenta que en la tabla original que les mostré, había omitido el signo negativo. Y si yo me voy a cualquier valor entre 0 y entre 1 y 2, o abajo de 1, siempre me va a dar una pendiente negativa, no importa el valor que meta. Por ejemplo, vamos a pensar que le pongo punto 9 si quieren. Y fíjense, las pendientes siempre son negativas cuando la n es menor de 1. Ahora, ¿qué pasa si me voy a valores mayores a la unidad? No vamos a pensar que ahora le doy 1.5, ¿no? Aquí la pendiente ya se hizo positiva. Pero si ven el valor del factor de correlación es 0.9925. Contrasten contra el valor que habíamos calculado, 0.9976. Es decir, se hace menos bueno el ajuste. O sea, como que el ajuste ajusta menos. Entonces, le estuve jugando yo aquí con valores mayores a la unidad y lo único que me di cuenta, mira, si quieren le puedo dar ahora 1.1 para que vayan viendo. Pero conforme voy subiendo sobre 1, aquí ahora me dio 0.9968 contra 0.9976. Definitivamente la conclusión a la que llegué al final es que sí es de primero. Lo que no había advertido en la tabla, les repito, por eso quise mostrarles,
No había advertido en la tabla que omití los signos negativos, que no me fijé. Miren, por ejemplo, en 3 medios sí da positivo, pero vean que este factor de correlación es menor al de primer orden, que ese es el más alto. Entonces, con este análisis que hice, me pude convencer de que en realidad también es de primer orden respecto al otro compuesto. Es más, repetí el cálculo aquí para primer orden. Fíjense, nada más de que aquí hay un detallito bien importante. En el acomodo que hice yo aquí para probar primer orden, no usé el mismo ajuste que tengo en las notas. De hecho, les voy a decir cómo lo maneje. Me voy a regresar aquí a las notas y aquí mismo lo voy a poner para que ustedes lo vean. Fíjense, aquí tengo la ecuación de mínimos cuadrados. A ver, ya sé qué voy a hacer. Permítanme tantito. Voy a copiar esto de nuevo, esto de aquí, y lo voy a pegar acá abajo. Y aquí le voy a poner o bien, y esta ecuación, en lugar de acomodarla de esta manera, la voy a poner, a ver, déjenme traerme el editor de ecuaciones para este lado, para que ustedes vean lo que voy a hacer. Este término que está negativo lo puedo pasar positivo del lado contrario. A ver, permítanme tantito. Es que esto al final de cuentas me quedaría así. A ver, aguanten un segundo. ¿Qué pasó ahí? Es más fácil que lo borre y lo escriba porque ahorita el mouse está demasiado sensible, no sé qué le hice y por ahí pasó. Ahora fíjense, aquí, ¿cómo acomodé la ecuación? Lo único que hice es que el tiempo que tenía del lado izquierdo lo pasé multiplicando del lado contrario. Y si utilizo esta forma de la ecuación, a ver, déjenme poner, ahora aquí la y sería el cosito, sería el cociente de la presión de A inicial dividido entre la presión parcial de A. En este caso, X sigue siendo el tiempo, pero aquí el intercepto valdría 0 y la pendiente sería la constante cinética positiva. Con cualquiera de estas dos formas, yo puedo, ¿cómo se dice? Verificar si es de primer orden o no. En sus notas la tienen con base en esto, pero en el Excel yo lo hice con base en esto. Ahora, en el Excel, yo sí le puedo decir al Excel, ¿sabes qué? Haz que, en el cálculo, no en la gráfica, en el cálculo yo le dije al Excel, haz que mi intercepto valga 0. Y fíjense, ajusté a que valiera 0 y vean, el factor de correlación me dio 0.9983 con esta representación y fíjense que está un poquito mejor que este. Pero el Excel ajustó a que la ruta sí pasara por el origen. La representación que tengo en este lado, es, yo le dije al Excel, a ver, grafícame esto contra esto. Es esta gráfica de manera directa. Y la línea que ven aquí es la línea de tendencia, pero sin hacer que el intercepto valga 0. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando ya hice la representación de esta manera, me mejoró un poco el factor de correlación y probando órdenes fraccionarios mayores a 1 y menores a 1, lo único que vi con este análisis es que ajustaba menos, que el mejor ajuste acababa siendo el de primer orden. Y les digo, aquí mi error fue que omití o no me di cuenta, como el primer valor de la B en la tabla que les mostré es negativo, este de aquí. El otro ni siquiera les reflexioné que no es posible, las constantes cinéticas no pueden ser negativas. Y aunque este sea el mejor ajuste, no puede haber constantes negativas y por lo tanto no lo puedo tomar en cuenta. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. De cualquier manera lo van a incluir en su cuaderno porque ante la duda que nosotros teníamos de si podía hacer un ajuste, como el ajuste no era muy bueno y teníamos la duda, pues esto nos ayuda a confirmar que debido a la dispersión que tienen los datos, pues evidentemente al hacer el análisis logramos confirmar que si era de primer orden. Entonces nada más ahora déjenme hacer un ajuste de espacio aquí para que la tabla me quede en una sola
página, porque en otros ejercicios que haremos más adelante, o más bien en una de las tareas que les voy a dejar, ahí lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es que les toque probar un orden fraccionario de esta manera. Bueno, ya tenían hasta aquí esto, ahora van a copiar lo otro para que tengan el referente de cómo hacer el análisis cuando quieren probar órdenes fraccionarios. Y como les digo, el Excel ayuda mucho para que los cálculos los hagamos de manera muy rápida. Entonces me voy a esperar a que anoten esto y cuando lo tengan me avisan para mostrarles lo demás. ¿Ya acabaron? Ya casi. Bueno, al menos hasta aquí ya tienen. Esa parte sí. Bueno, sí, sospecho que sí. Les voy a dejar esto y al final bueno, ahorita, en esta tabla, como yo les comentaba, lo relevante es órdenes fraccionarios de acuerdo a lo que aquí está, ajustan mejor a la recta, pero da pendientes negativas y las constantes cinéticas no pueden ser negativas. Entonces, y de los órdenes enteros, el que mejor ajuste es el de primero, y cualquier orden fraccionario por arriba de uno pues hace que se vaya bajando el factor de correlación. Entonces les digo, este análisis ya me ayudó a poder saber con mayor claridad que si era de primer orden, ¿no?
¿Ya terminaron? No, Bueno, me espero. A ver, deme un segundito. Si se activa la presentación de PowerPoint, nada más la necesito cerrar. Ok. ¿Ya terminaron? Ok. Antes de que active la grabación, bueno, la conclusión final sería esta. Dice, con base en lo anterior se puede concluir que es de primer orden respecto al óxido nítrico, siendo entonces de segundo orden, aquí debe decir de segundo orden global. Esta sería la conclusión a la que llegamos ya después del análisis y lo que les quiero mostrar es el enunciado del siguiente problema. Anoten esto y ahorita que lo tengan, pues ya procedo a activar la grabación para comenzar a analizar este último ejercicio que vamos a hacer que ejemplifica cómo utilizar estos métodos que hemos venido discutiendo. No le hagan caso a la numeración aquí porque a veces me saltan algunos problemas. Ustedes continúen con la numeración que llevan de los problemas, por favor. ¿Ya acabaron? ¿Sí? Bueno, voy a activar la grabación para comenzar a analizar el ejercicio número 5. Que de hecho les anticipo, este fue un ejercicio que vino en un examen, no me acuerdo en qué momento.
Bueno, vamos a proceder ahora a revisar otro ejercicio relacionado con los métodos que ya hemos discutido en la parte teórica con relación a la determinación del orden de reacción. En este caso, nos indican que ya se conocen los valores de velocidad de reacción para una reacción que ocurre entre dos reactivos que identificamos como A y B para distintas concentraciones. Se hicieron 3 experimentos. En cada uno de los experimentos se utilizó una cierta concentración de A y B y se procedió a determinar la velocidad de reacción. Me piden determinar el orden respecto a cada uno de los componentes y la constante cinética. Lo primero que hay que destacar sobre los datos es que si centramos nuestra atención en los datos de la corrida experimental 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que ahí la concentración de B se mantiene constante y la única que varía es la concentración de A. Entonces, eh, mientras que en la otra corrida experimental, pues evidentemente la concentración de B sí es diferente. El efecto o de la variación que vemos aquí en la velocidad de reacción, evidentemente es debido a la distinta concentración del reactivo A. ¿Cómo puedo hacer entonces para poder resolver este ejercicio teniendo estos 3 datos que se obtuvieron de forma experimental? Primero, asumiremos que la reacción es una reacción de tipo irreversible, la cual la puedo representar de la forma como ustedes lo están viendo aquí. Tengo un reactivo A que reacciona con otro reactivo B y se genera un conjunto de productos. Ya saben que las letras minúsculas representan coeficientes estequiométricos. Y siendo así la reacción, esperaríamos que la ecuación cinética o ley de velocidad tenga esta forma general. Ahora bien, ustedes también saben que alfa y beta son los órdenes individuales de reacción y que esta constante que tenemos aquí pues es la constante cinética de la reacción. Ahora bien, lo que vamos a hacer es primero centrar nuestra atención en las corridas experimentales 2 y 3, donde, como ya habíamos mencionado, en estos casos la concentración debe ser la misma. Entonces, si nos centramos en las corridas 2 y 3, y dado que la velocidad de reacción que me dan está referida al componente A, el coeficiente estequiométrico que tengo aquí dividiendo, lo paso multiplicando del lado contrario. Y el producto de estas dos constantes, lo que dé, le vamos a llamar Ka. Bueno, ahora sí. Si yo aplico esta ecuación a los datos de la corrida 2, pues la ecuación me quedaría de esta manera. Es decir, la velocidad de reacción del segundo experimento es igual a la constante K por las concentraciones de A y B del segundo experimento elevados a los exponentes alfa y beta respectivamente. Pero si esta ecuación la aplico a los datos de la corrida 3, me queda que esto es K por la concentración de A 3 elevado al alfa. Y ojo con esto, aquí le estoy poniendo concentración B2. ¿Por qué? Porque vale exactamente lo mismo. Bueno, ahora lo que hago es dividir término a término ambas ecuaciones. ¿Y qué sucede cuando hago esto? Primero se elimina la constante cinética y se elimina la concentración de B. Y solo me queda la concentración de A. Este cociente que tengo aquí lo puedo expresar de esta manera. Concentración A del experimento 2 entre concentración A del experimento 3 y todo elevado a la alfa. Entonces, como ven, para poder despejar alfa de ahí, pues tengo que tomar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Puede ser logaritmo base 10, logaritmo natural, eso no importa, el resultado final me acaba dando lo mismo. En este caso, pues yo usé el logaritmo natural y aprovechando propiedades de logaritmos, pues este exponente lo pude pasar como un coeficiente. Y de aquí despejo alfa. Y alfa me queda que es el logaritmo natural de RA2 entre RA3 dividido entre el logaritmo natural de la concentración 2 entre la concentración 3. Y al momento de hacer el cálculo, pues me queda este número, pues esto es muy cercano a 2,
y lo puedo aproximar a 2. Vamos a asumir que es un orden de interés. Es muy cercano a 2. Ok. Ya tengo el orden de reacción respecto a A. Me falta el de B. Para esto, ahora me voy a las corridas 1 y 2. En este caso, no hay nada que se mantenga constante, pero ya conozco alfa y eso ya lo puedo usar para poder encontrar el valor de beta. Y como ven, ahora aplico la ecuación cinética a la primera corrida experimental, también lo aplico a la segunda y después, permítanme un segundito, hago lo mismo que en el caso anterior, divido término a término las dos ecuaciones. Aquí lo único que voy a poder cancelar, como seguramente ya lo visualizan, es la constante K. Y me queda que la relación de velocidades del experimento 1 y 2 es equivalente a la relación de concentraciones de los experimentos 1 y 2, cada uno elevado a su exponente correspondiente. Aquí, como observan, agrupé la concentración de A en un solo factor, sabiendo que alfa ya vale 2, y agrupo en otro factor las concentraciones de B. Entonces, en este caso, despejo este cociente de concentraciones, lo despejo. Y para esto, al pasar este cociente del lado contrario, pues invierte el cociente. Ahora, tomo logaritmo natural en ambos lados de la ecuación también, y B lo bajo como coeficiente. De ahí despejo beta, perdón, despejo beta y sustituyo el valor de A, de alfa, que es 2. Y al meter los valores de velocidades de reacción y el cociente de concentraciones de A y de B en esta fórmula, al hacer la cuenta, pues me da que beta vale 1. Entonces, fíjense, es de primer orden respecto a B, de segundo orden respecto a A. Y ahora me falta calcular la constante Ka. Y K yo la puedo calcular ya sea con base a los datos del primer experimento, con base a los datos del segundo o del tercero, sin importar cuál tome, me tiene que dar el mismo resultado. Vean que aquí ya sustituí los valores de alfa y beta, que ya encontré. Y en este caso yo me basé en los datos del primer experimento para poder calcular el valor de la constante cinética. Ya lo encontré y con eso pues ya voy y sustituyo en la ecuación original. Y ahí ya tendría la velocidad de reacción referida al componente A, donde ya determine los órdenes individuales de reacción y lo que valen las constantes cinéticas. Esta constante cinética tiene un valor muy grande, lo que quiere decir que es una reacción muy rápida. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro este ejercicio? ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí hago una pausa para que ustedes puedan anotar. El enunciado del problema ya lo tenían. Empezamos aquí. Bueno, ya que tengan eso, me avisan, por favor. Ya copiaron esa parte.
Ya casi. Ok, me espero para... Ya terminaron. Ya, Ok, ahora sí les muestro. Pues de esta página, pues ya nada más faltaba esto. Vayan anotando en su cuaderno, por favor. Ya terminaron. ¿Y acabaron de esta parte? Todavía no, profe. Ok, me espero. Ahora sí ya. Bueno, si no falta nadie, paso a la siguiente parte para que anoten en su cuaderno. A ver, anoten eso, por favor.
¿Ya acabaron? Ya casi. Todos ya tienen hasta aquí. Sí, profe. De aquí ya no nos faltaba esta parte. Realmente no era mucho lo que faltaba para que se viera la solución del problema. Les informo que ya subí la tarea de estos temas que hemos visto recientemente. Van a tener hasta el 25 de octubre para resolver los ejercicios. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, ya acabaron. Todavía no. Ok.
Bueno, falta nadie. ¿No? Bueno. Entonces vamos a, caray. Ah, no, todavía tengo más problemas antes de pasar al siguiente tema. Vamos a analizar este otro ejercicio de aquí también. En este siguiente ejemplo que vamos a resolver a continuación, hacen referencia a una reacción que ocurre en fase gaseosa y es la descomposición térmica de uno de los óxidos del nitrógeno, la cual ocurre a la temperatura de 1030 Kelvin. Solo que en este caso el estudio cinético se basó en determinar el tiempo de vida media para distintos valores de presión inicial. Es decir, se hicieron 4 experimentos, en cada uno de ellos se ajustó la concentración inicial o presión inicial y se determinó cuál era el tiempo de vida media. Me dicen, la pregunta que me hacen es si parto de una presión de 180 torr, ¿qué tiempo sería necesario para alcanzar una conversión del 65%? Y me indican que la reacción se lleva a cabo a volumen constante. Primeramente, algo que debo tener claro es que la relación tiempo-concentración me lo da la ecuación cinética o ley de velocidad. Y que para poder encontrar cuál es la ecuación cinética o ley de velocidad, pues me voy a basar en estos datos. Como lo que me dan son datos de tiempo de vida media, pues es muy evidente que el método que yo voy a utilizar es el método del tiempo de vida media para encontrar la ecuación cinética. Ahora, yo les había señalado lo siguiente, le dije, si la reacción fuera de primer orden, si fuera de primer orden, los tiempos de vida media me tendrían que dar el mismo valor sin importar cuál es la concentración inicial de la que parto. Pero como en este caso, al ir cambiando la presión inicial y por ende la concentración, varían los tiempos de vida media, el primer orden en automático y está descartado. La reacción no es de primer orden. Entonces, con base en eso, yo puedo tomar ya de manera directa esta ecuación general que, como sabemos, está restringida su aplicación a aquellas reacciones de orden n, exceptuando las de primer orden. Ahora bien, yo voy a modificar esta ecuación para dejarla de manera directa en función de los datos que me da el problema. Y para ello, pues recurro a la ecuación de gases ideales. Aquí vamos a suponer que partimos del reactivo puro. ¿En qué me baso para suponerlo? Si aparte del reactivo hubiera otra cosa más, me lo tendrían que haber indicado y además me tendrían que haber dicho cuál era la composición de la mezcla inicial. Y como no me dicen que hay más cosas presentes al inicio, pues yo asumo que parto del reactivo puro. Por eso, si ustedes se fijan en esta ecuación que yo les muestro aquí, lo que les estoy indicando es que la presión parcial inicial del reactivo al partir del reactivo puro es equivalente a la presión total inicial, porque solo tienes presente al inicio el reactivo. Ok, esta ecuación de concentración, este cociente de manera particular, lo vamos a sustituir aquí. Fíjense, aquí ya tengo la sustitución. Por regla de la herradura, el RT que está dividiendo lo paso al numerador. Y luego esta presión que tengo aquí en el denominador, la paso al numerador, pero al hacerlo, pues cambio el signo del exponente. Luego lo que hago es aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación. Y si se fijan, le doy una estructura similar a la ecuación de la línea recta. De manera tal que al comparar con la ecuación de la línea recta, pues yo me doy cuenta que puedo tomar como y el logaritmo de tiempo de vida media, que puedo tomar como x el logaritmo de la presión inicial, total inicial. Evidentemente, el intercepto que tengo va a equivaler al logaritmo de este cociente, mientras que la pendiente va a ser igual a menos n menos 1. Bueno, entonces les estoy mostrando a continuación la gráfica que resulta de hacer esa representación. Y como pueden darse cuenta, en este caso, los puntos de los datos experimentales prácticamente
cae sobre la línea recta, sobre la línea de tendencia. La línea de tendencia es la línea de mínimos cuadrados. Sí se percibe una dispersión mínima que por la escala que tengo, pues apenas es perceptible. Si son demasiado observadores, este punto está un poquito abajo, este está tantito arriba, pero cosa de nada, lo que quiere decir que el factor de correlación se me va a dispersar un poco, un poquito. Veamos los valores numéricos que me dan del ajuste ya después de ver la gráfica. Y vean, aquí está la gráfica, aquí están los valores resultantes. Este es el valor del intercepto, esto. De aquí despejo la constante cinética y la calculo. Aquí está hecho ya el cálculo de la constante cinética. Este es el valor de la pendiente. Con eso calculo n, y como ven n, en este caso ya me da 2.3. Y pero vean también el factor de correlación, pues está muy cercano a la unidad. Y ustedes en la gráfica pudieron ver que esa dispersión no se nota mucho, pero es por la escala que tengo. Hay muy poquita dispersión. Entonces con esto, pues yo ya tengo un referente para poder establecer el orden. Entonces, ¿cómo le hago ahora para poder calcular el tiempo que me piden? Bueno, de entrada voy a usar la misma ecuación, esta de aquí, esta. Esta ecuación es la que tenía al inicio. Ah, no es cierto. Esa ecuación es, les voy a decir cuál es. Es la del otro problema, la que habíamos, ¿cómo se dice? Integrado para un orden n distinto de uno. Nada más para que la vean. Es esta de acá, a ver, déjenme ver. Esta, es esta. Entonces, esa ecuación ya integrada para un orden distinto a uno, la retomo para hacer el cálculo que me piden. Entonces, fíjense, para hacer el cálculo que me piden, primero hago lo siguiente. Como me dan un porcentaje de conversión, a ver qué hice. Permítame tantito. Ah, caray. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, es que no sé qué le apreté y Ah, ya estuvo. Entonces les decía, en esta ecuación lo que hago, como me dan un porcentaje, aquí donde aparece concentración de A, lo sustituyo por su equivalente sea 0 por 1 menos Z. Recuerden que Z solito es la fracción convertida, 1 menos Z es la fracción no convertida. Entonces, como es una reacción que ocurre en condiciones de volumen constante, esta concentración de A la puedo cambiar por el producto sea 0 por 1 menos Z. Si este sea 0, lo elevo a la n menos 1, pues me queda esto. Y si el 1 menos Z lo elevo a la n menos 1, pues me queda esto. Pero yo aquí me doy cuenta que hay un factor común a la diferencia. Esto lo subo al numerador, pero para subirlo le cambio el signo al exponente. Si se diga, por eso aquí me queda 1 menos n. Y al hacerlo, ya tengo un común denominador. Bueno, calculo la concentración de inicial con la presión que me dan. Y teniendo la concentración, pues ese valor ya lo puedo sustituir aquí. Puedo sustituir el valor de la constante cinética calculado. Y 1 menos n viene siendo este valor que ven aquí. Y con esto ya pude calcular el tiempo que me pedían. Y ya hice el cálculo que me estaban solicitando. ¿Sí quedó claro este ejercicio, compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Ahora déjenme ver si tengo más problemas, porque con eso que de repente se me va la onda. Ah, no, eso ya es del otro tema. Este sí era el último ejercicio que íbamos a incluir. Ok. Entonces me espero para que noten todo esto, por favor.
¿Ya acabaron de esa parte? Ya, profe. Ah, no escuché bien. Veo que varios dicen que sí. Ok, ya. De aquí solo este renglón no se veía. Ahora sí ya, ¿verdad? Me voy a esta otra parte. ¿Ya terminaron? Sí, ya acabaron. Ya casi, Todavía profe. no. Ok.
Ahora sí ya. Les voy a dejar a la vista unos instantes la gráfica por quien quiera hacer algún tipo de captura para que tengan la referencia de cómo quedaba la gráfica al hacer el ajuste. Ahí la tienen y ahorita a continuación pues les muestro los resultados que se obtienen de la aplicación del método de mínimos cuadrados. Bueno, entonces espero que ya la hayan capturado quien hubiera querido y pues ya les muestro los resultados del ajuste. Esos son los resultados. ¿Y acabaron? Bueno, si no falta nadie, pues ya nada más la parte final del cálculo de este ejercicio, que sería esto. ¿Y acabaron? ¿Sí ya estuvo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con otra unidad más. Les comento.
Al terminar esta unidad que voy a iniciar, vamos ya a poder hacer nuestro segundo parcial del curso de cinética. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Este tema no es muy grande, es algo breve, pero sí es muy importante. Bueno, voy a activar la grabación y antes de hacerlo, anoten como siguiente unidad esto: dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Vamos a proceder ahora a iniciar otra unidad del programa del curso que tiene que ver con una de las variables que afecta la velocidad de reacción, y me estoy refiriendo de manera específica a la velocidad de reacción. Nosotros sabemos que la temperatura va a afectar la velocidad de reacción, pero el efecto que va a tener sobre la velocidad de reacción va a depender del tipo de reacción que se trate. Si hablamos de las reacciones de tipo homogéneo, lo que vamos a observar es que a medida que aumenta la temperatura, la velocidad va a ir variando de forma exponencial, tal como se ve en este diagrama. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando son reacciones de tipo heterogéneo, y si hablamos de un ejemplo muy específico, en donde tengo un catalizador sólido y reactivos que están en fase fluida, la cinética global del proceso toma en cuenta no solo la etapa de reacción, sino también la velocidad con que ocurren los procesos físicos. Y en una reacción de tipo heterogéneo, en donde la etapa que controla es la resistencia a la difusión entre fases, entonces vamos a observar una gráfica como un comportamiento como el mostrado en la gráfica D. Es decir, vamos a observar que la velocidad de reacción sigue aumentando con la temperatura, pero ya no lo hace de forma exponencial. El aumento es más gradual, es menor. Tenemos un tercer caso que me muestra un efecto diferente al observado en la primera gráfica, que hace referencia de manera específica a las reacciones explosivas, donde, como pueden ver, al inicio la velocidad de reacción aumenta rápidamente, pero al momento en que se alcanza el punto de ignición, en ese momento se dispara la velocidad de reacción. Otro tipo de comportamiento que podemos observar de la temperatura sobre la velocidad de reacción es el que les muestro en estas imágenes. Como pueden ver, aquí tenemos el caso de una reacción catalítica que está controlada por la absorción. Cuando lleven el curso de reactores heterogéneos, ustedes van a ver que en una reacción catalítica, para que la reacción se pueda llevar a cabo, si el catalizador es un sólido, es necesario que primero las moléculas del reactivo se absorban en la superficie. Si, y sucede que la absorción es un proceso de tipo exotérmico. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, lo que va a suceder es que la cantidad de reactivo absorbido va a disminuir. Entonces, vamos a observar que hay un rango de temperatura en el cual se va a ver favorecida la velocidad de reacción, pero en el momento en que la desorción comience a favorecerse con el aumento de temperatura, entonces la velocidad de reacción se me cae. Este comportamiento también se observa en el caso de las reacciones enzimáticas. Las enzimas se pueden descomponer térmicamente a altas temperaturas. Entonces, en el rango en el cual la enzima no se ve afectada, pues vemos un incremento de la velocidad. Pero en el momento en que alcanzas la temperatura en que se comienza a destruir la enzima, pues se te va a caer la velocidad de reacción. Entonces, este es otro tipo de comportamiento que podemos encontrar. Si hablamos, por otro lado, de reacciones competitivas o paralelas o consecutivas, pues este tipo de comportamiento se puede también observar, donde, como ven, hay un intervalo de temperatura donde la velocidad aumenta
alcanza un máximo y luego comienza a bajar. Y esto es debido a que se comienza a favorecer una de las reacciones colaterales. Pero luego, una vez, si sigues aumentando la temperatura, vuelve a subir. Y un último caso al que haremos referencia es a este de aquí, en donde en lugar de aumentar la velocidad de reacción, la velocidad disminuye. Y si se fijan, aquí me están dando un caso específico en el cual esto sucede. La reacción entre el oxígeno y el óxido nítrico. Y esto es debido que en este caso eh, se favorece el equilibrio de conversión a temperaturas bajas y ese equilibrio de conversión se ve favorecido a medida que baja la temperatura. De hecho, si se acuerdan, la forma en que afecta la temperatura el equilibrio de una reacción química depende de si esta es exotérmica o endotérmica. Entonces, para este caso de esta reacción en específico, las temperaturas bajas favorecen el equilibrio de conversión. Entonces, con lo que quiero que se queden ahorita es con lo siguiente. Tratándose de reacciones homogéneas, que es el tipo de reacciones que estamos analizando, el comportamiento más común es el presentado en la gráfica. Pero cuando ya no tengo reacciones homogéneas, cuando ya hay reacciones de tipo heterogéneo, el tipo de comportamiento no va a ser igual que en el caso de las reacciones homogéneas. Incluso tenemos sistemas de reacción homogéneos de los que ya hablé, cuando hay reacciones competitivas o cuando hay reacciones enzimáticas, que pues pueden presentar un comportamiento diferente. Entonces, puede ser distinto tipo de efecto dependiendo del tipo de reacción que tratemos. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Esto que les acabo de mostrar viene en sus notas que les subí en la plataforma de educación a distancia y esto de momento no lo vamos a notar. Pero lo que sí vamos a notar tiene que ver con lo que es la ecuación de Arrhenius. Nos vamos a referir a partir de este momento al caso específico de reacciones homogéneas. Y en el caso específico de reacciones homogéneas, el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción está implícito en la constante cinética. Si cambia la temperatura, cambia el valor de la constante cinética. Si la temperatura la mantienes constante, la constante cinética no va a variar. Fue por ahí del año de 1889 que Arrhenius propuso esta ecuación que relaciona la dependencia de la constante cinética con la temperatura. Esta ecuación tiene dos parámetros que son característicos de cada reacción. Este parámetro A que aparece aquí se le denomina factor de frecuencia o factor exponencial, mientras que este otro parámetro que está aquí es lo que se llama energía de activación. Estos dos parámetros de la ecuación de Arrhenius son valores que se determinan a partir de la experimentación. Y como les decía, son característicos de cada reacción. Esto quiere decir que cada reacción tiene sus propios valores de estos parámetros cinéticos. Ahora, ¿en qué se basó Arrhenius para poder llegar a esta fórmula? Bueno, él toma como referencia la ecuación que relaciona la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Y a esa ecuación se le conoce con el nombre de la ecuación de Van Hoff. Esa ecuación la estuvimos trabajando en la unidad número 2, cuando vimos el tema de equilibrio químico. Y lo que hace Arrhenius es cambia la constante de equilibrio y la sustituye por la constante cinética. Y el calor de reacción lo cambia por energía de activación. Entonces, él asume que el comportamiento de la constante cinética con la temperatura se da también con base a la ecuación de Van Hoff, que es esto, haciendo los cambios que les acabo de comentar. Ahora bien, esta es una ecuación diferencial de variables separables, la cual se puede separar para luego integrar. Él también considera que la energía de activación es constante. Entonces, para aquellas reacciones en las cuales la medición de la temperatura o el efecto de la temperatura se puede cumplir que la energía de activación en el intervalo de medición
es constante, pues es válido sacar esto fuera del signo de integración. Si yo integro de manera indefinida, entonces al integrar esto de forma indefinida, llegamos a esta ecuación que tenemos aquí. Si yo saco antilogaritmos en ambos lados de la ecuación, eso me lleva a la ecuación que les mostré hace un momento. Ahora bien, ¿cómo se determinan los parámetros cinéticos? Evidentemente esto implicaría que yo tendría que hacer varias mediciones experimentales en las cuales hago corridas a temperatura constante, es decir, fijo una temperatura, hago una corrida cinética y a partir de los datos de tiempo, concentración, evalúo la constante cinética. Luego hago una segunda corrida, modifico la temperatura, vuelvo a hacer el análisis de la cinética de la reacción, manteniendo la temperatura constante y con esto voy generando varios valores de la constante cinética en función de la temperatura. Si yo tengo valores de la constante cinética en función de la temperatura, chequen esta ecuación, así como tenemos la ecuación de Arrhenius, que surge, repito, de esta ecuación. Comparen con la ecuación de la línea recta. Si yo trazo en el eje de las y el logaritmo de k y en el eje de las x el inverso de temperatura, entonces el intercepto corresponde al logaritmo natural de a y la pendiente sería menos la energía de activación dividido entre R, perdón. Ok, eso es cuando tengo varios valores de la constante cinética a distintas temperaturas. Pero para poder evaluar estos dos parámetros necesito como mínimo realizar dos experimentos como mínimo. En un primer experimento fijo una temperatura 1, la mantengo constante, hago la corrida de la reacción, voy evaluando cómo va cambiando la concentración en función del tiempo y con cualquiera de los métodos que ya discutimos, método integral, método diferencial, el que quieran, encuentran ustedes lo que vale la constante cinética. Si ahora la ecuación de Arrhenius la aplico al valor de la temperatura 1 y la constante que obtuve de la experimentación, pues la ecuación de Arrhenius me quedaría así. Sería K1 igual a A por E elevado a la menos energía de activación entre RT1. Y si de aquí despejo la constante A, este factor que está multiplicando, lo paso dividiendo del lado contrario. Pero esto que me queda en el denominador, lo puedo subir al numerador si cambio el signo del exponente. Vamos a dejar esta ecuación por un momento aquí. Aquí la vamos a dejar guardada. Ahora, hago un segundo experimento. Cambio la temperatura. A esta nueva temperatura le llamo T2, la mantengo constante, vuelvo a hacer mi corrida experimental, genero datos de concentración contra tiempo y a partir de estos datos, una vez más, usando cualquiera de los métodos que ya mencionamos, obtengo el nuevo valor de la constante cinética. Aplico la ecuación de Arrhenius para los datos del experimento 2. Sustituyo la temperatura 2 y el valor de la constante que obtuve y entonces la ecuación me queda así. Una vez más, de aquí despejo este parámetro A y me queda así. Pero independientemente de que use los datos de la corrida 2 o de la corrida 1, el valor de A me tiene que dar lo mismo. Quiere decir que yo voy a poder igualar estas dos ecuaciones. Esta ecuación junto con esta las puedo igualar. ¿Y qué sucede cuando yo igualo esas ecuaciones? Bueno, es lo que les voy a mostrar a continuación. A ver, permítame tantito. Es que esto se me trabó. Fíjense, aquí están las dos ecuaciones que teníamos en la diapositiva anterior. Aquí ya tengo la igualación. Entonces, de un lado de la ecuación agrupo las constantes cinéticas. Esta K2 que está aquí multiplicando la paso dividiendo del lado contrario. Este factor que contiene la energía de activación que está multiplicando lo paso dividiendo del lado contrario. Por regla de los exponentes, este cociente lo puedo expresar como E elevado a la menos energía de activación entre RT2 menos de energía de activación entre RT1, que es esto de aquí. Pero vean que aquí hay un factor común a la diferencia. Ese factor común es la energía de activación entre R. Ahora, tomo logaritmos en ambos lados de la ecuación. Y aprovechando propiedades de logaritmos, este exponente pasa a ser un coeficiente.
Y recuerden que el logaritmo natural de E vale 1. Y al momento de hacer ese logaritmo igual a 1, pues me queda esta ecuación. Ahora, yo puedo hacer este quebrado. Y al hacer el quebrado me queda esto. De aquí despejo energía de activación. RT1T2 que está dividiendo pasa multiplicando del lado contrario. Y T1 menos T2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí ya tengo una ecuación que me permite calcular la energía de activación si como mínimo tengo dos datos de la constante cinética evaluados a dos temperaturas diferentes. Ahora, chequen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo invierto esta diferencia? Me sale un signo negativo. ¿Qué pasa si yo invierto este cociente? Me sale otro signo negativo y se anula con el otro. Entonces, esta ecuación y esta son equivalentes, es lo mismo. Si uso esta expresión o la otra, me va a dar la misma energía de activación. Una vez que ya evalué la energía de activación, regreso a las ecuaciones que había despejado para calcular A y conociendo energía de activación, ya sea que tome el primer par de datos experimentales o el segundo, con eso calculo el factor de frecuencia. Y teniendo estos dos parámetros, ahora sí ya podría predecir cuál es el valor de la constante cinética a cualquier temperatura. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer una pausa en el video y anoten esto en su cuaderno. Esto sí lo vamos a anotar. Anótenlo, por favor. ¿Ya acabaron? Aún no.
Ahora sí ya. Ya, Ok, entonces ahora anoten esto también. Deme un segundito, si termina, aguántame tantito. Este es el pronóstico para mañana en Morelia. Se esperan algo de sol y tormentas eléctricas, con máximas de 23 grados Celsius y mínimas de 13 grados. Ya terminaron. Ya estoy de vuelta, por cierto. ¿Sí, ya? ya, profe. Bueno, entonces ahora anotan esto en su cuaderno. Nada más dejen ponerlo todo completo. Anoten eso, por favor.
¿Ya terminaron de anotar esta parte? Ya. Bueno, a ver, ahorita les digo que van a anotar de la siguiente diapositiva. Aquí se repiten las dos fórmulas que están en la parte superior, pero lo que van a anotar es esto. Anoten esto, por favor. ¿Estuvo?
Ya casi. Ok. Ahora sí ya acabaron. Sí, ya. Bueno, con esto vamos a concluir nuestra sesión vespertina del día de hoy y ya la próxima semana de manera presencial continuamos con este tema. Y como les decía, concluyendo este tema, pues ya estaríamos en condiciones de aplicar nuestro siguiente examen parcial. Revisen la tarea que ya les habilité en la plataforma de educación a distancia para que la vayan haciendo con calma y esto les va a permitir ir estudiando para el siguiente examen parcial. Bueno, antes de cerrar la sesión, ¿alguna duda o comentario hasta aquí, compañeros? ¿No? No, profe. Bueno, entonces si no hay ningún comentario, pues con eso concluimos. Pues no me queda más que desearles que tengan buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Nos vemos, profe.